Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversión política de Valparaíso, Mate al Rey, en una jornada que se tiene lugar al término de una de las semanas más lluviosas, al menos en el centro del país. Las imágenes del Santiago nevado, el Chillán nevado y casi todas las montañas de la precordillera desde el puerto de Valparaíso se ven igualmente nevadas. Como el tiempo nos ha indicado, este tiempo feroz, estamos obviamente muy protegidos nosotros gracias a la dirección a veces caprichosa, a veces incomprendida, siempre muy severa, de este dinosaurio de las comunicaciones, el inexplicable Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, Gustavo. No podría estar mejor con estas presentaciones que últimamente está haciendo. Espero que eso no tenga ninguna relación con el acuerdo monetario que tuvimos hace un tiempo. No, esto absolutamente a título gratuito, no oneroso. Esas cuotas van a seguir siendo pagadas, entonces. Exactamente, Perfecto. claro. Perfecto. ¿Cómo ha estado su semana, Sergio? Tranquila. He estado así, por estos lados han habido días soleados. Ya. eh, Digo un usted en pequeño California. aire tibio, Ya. eh, no sé si notó el yes, eso le Sí, puede sí, sí, decir, sí, 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 sí. habla bastante de donde estoy. Y he estado relajado, ¿no? Ya. Escuchando, me alegró un poco, en todo caso, porque en el último programa que tuvimos, Juan Carlos nos habló de la posibilidad de esta ventana de oportunidades y yo lo veía el contento. Ya. Pero ustedes dos, no había ninguna ventana de oportunidades para ustedes, lamentablemente, Vamos. y que están de una forma un poco triste, con solamente dispuestos a poner a anular el voto en algunos casos o abstenerse. Pero me ha dado una alegría que se abre también una ventana de oportunidades para ustedes, porque si antes anular no significaba nada, Sí. después al parecer de las últimas declaraciones de su excelencia, anular permitiría volver a reiniciar el proceso de una nueva constitución. Por lo tanto, si antes anular significaba sumarse al rechazo, ahora anular o abstenerse es abrir la posibilidad de que esta constitución sea reescrita y quizás en otras formas como les gustaría a ustedes, que son para mí dos muchachos idealistas que han ganado mi simpatía con este tiempo. Bueno, me parece muy bien. Veo que usted ha conversado con Nick Nolte, como se lo recomendé, y veo que han surtido efectos en su análisis político, que lo veo muy agudo, lo veo un tanto enigmático y con algunas conclusiones un tanto apresuradas, pero siempre bienvenidas, porque este tipo de análisis desde el barrio alto, desde, en este caso, desde la costa pacífica de Estados Unidos, resultan siempre de muy buen grado. Y estamos iniciando este programa con nuestra formación que nos ha dado tantos títulos, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. No hemos todavía coronado, no levantado ninguna copa a nivel mundial, pero al menos a nivel latinoamericano estamos pisando firme y estamos acá con dos de nuestros invitados, Sergio. En primer lugar, desde la irradiante comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente tratando de dilucidar lo que ocurre en este enigmático país. Enigmático, efectivamente. Tan enigmático como una que en esta semana necesariamente es la estrella del programa, el compañero Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? ¿Usted tiene algunas novedades esta semana, por lo que supe? Muchas gracias por la invitación. Novedades bibliográficas, Exactamente. Bueno, efectivamente ya ha salido el libro y está en librería, El Vaticano y la pedofilia, el Evangelio ausente, donde se analiza, todo el drama, la tragedia que ha significado esta ola de pedofilia y sobre todo de protección de los pedófilos por parte de la jerarquía eclesiástica católica. Y el libro intenta ir a fondo, o sea, parte con una síntesis histórica bastante larga, digamos, dentro de lo que es el libro, sobre lo que ha sido el autoritarismo y la corrupción de la jerarquía católica desde
después de Constantino, y centrándose fundamentalmente en, bueno, la Inquisición, las cruzadas, la caza de brujas y el antisemitismo, y posteriormente se deriva ya a la época moderna, digamos, a partir del siglo XIX, cuando la Iglesia empieza a perder poder, pero empieza a acentuar el poder interno del Vaticano, de la jerarquía, y se empiezan a producir una serie de fenómenos, podríamos decir, nuevos o distintos, que van a configurar en su máxima expresión la corrupción tanto a nivel económica financiera, pero que no está tratada en el libro, y sexual en términos de la pedofilia. Y la idea entonces es buscar explicar esto a fondo. También se analiza ahí el pensamiento de San Agustín, de Santo Tomás, es decir, cómo el autoritarismo fue distorsionando, en definitiva, la concepción evangélica de la propia Iglesia, sin perjuicio de que en todo momento han habido católicos, incluso dentro de la jerarquía, que han sido críticos a este proceso, pero evidentemente que han sido superados por estas tendencias autoritarias que todavía existen absolutamente. Bueno, veremos esto, dedicaremos, ya lo hemos conversado tras bambalinas con Risenberg, dedicaremos una entrevista especial con Felipe para tratar este tema. Sergio Risenberg. Con mucho gusto. Sí, una pregunta, Felipe, solamente de curiosidad, después lo vamos a ver con el libro. ¿También toca el tema de la logia P2 y la relación con el Vaticano, o eso ya se vendría en otro libro suyo? No, lo que aparece, el episodio, digamos, de la logia P2 no aparece, pero sí aparece mencionado también, en términos muy gruesos, el tema de la corrupción financiera. Es decir, que ha sido... El Banco Ambrosiano. Sobre todo el Banco Vaticano. El Banco Vaticano ha sido un ente de lavado de dinero una cosa vergonzosa. Realmente, no, mira, después de este libro uno dice, pero ¿cómo los católicos porque yo siento católico, cómo hemos sido, pero absolutamente espectadores de todo este proceso, que además ha perjudicado fundamentalmente a la propia Iglesia, en definitiva? Entonces, es una autodestrucción la que se está produciendo. Se autodestruirá. Bueno, trataremos entonces en una edición especial este tema de una manera más extendida. Comenzando con la discusión que motiva este programa, hay una noticia que tuvo lugar hoy día, que tuvo lugar durante la semana, que es la salida de la jefatura del Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Sergio Mico, un personaje que fue puesto en dicho cargo por el presidente Piñera, un destacado demócrata cristiano, una figura del área conservadora de este partido, y que tuvo una tristemente célebre participación por parte de este organismo en todo el periodo del levantamiento popular a partir del 18 de octubre del año 2019. La salida de Mico, en consecuencia, cierra un círculo iniciado en dicho periodo, abre, digamos, un inicio con la designación de un nuevo director del instituto, pero abre por lo mismo una etapa en la que es necesario que nosotros hagamos un balance respecto de la situación de este tema, que es constitutivo de cualquier orden democrático. Y a estos efectos quisiera hacer solamente un planteamiento que resulta básico. Históricamente, la cuestión de los derechos humanos es una de las primeras producciones de los procesos revolucionarios iniciados en Filadelfia, luego en Francia, que tienen como expresión declaraciones universales de los derechos humanos, y son aquellas cuestiones en las cuales el individuo surge de manera... la persona humana surge como un sujeto prioritario del debate y la reflexión política, de tal suerte que en buena medida la cuestión de los derechos humanos no se trata simplemente de un tema normativo, sino que es el resultado y la producción de la propia lucha de clases. La Revolución Rusa significó un jalón muy significativo, también
estuvo marcada precisamente por un enfoque obviamente socialista, un enfoque de clases desde el punto de vista de los derechos individuales. La propia Revolución Rusa incorporó elementos distintivos que pueden ser considerados como la segunda generación en materia de derechos humanos, que tienen un carácter más colectivo. La situación, por ejemplo, de la incorporación plena de la mujer a la vida cívica, la despenalización de la homosexualidad, la autonomía y la liberación de las nacionalidades, entre otros temas, son cuestiones que aparecen precisamente con motivo de la Revolución Rusa. Y un tercer momento lo vemos en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que el propio juicio de Nuremberg comienza a instalar la figura de los derechos humanos en el marco de la forma de cómo el Estado enfrenta la acción represiva de sus propios agentes. Cuando hablamos nosotros de derechos humanos, sobre todo en el Cono Sur, y lo hacemos desde Chile, con la experiencia vivida en los años 70, no solo en nuestro país, también en Argentina y en el Uruguay, y de alguna manera también extendida sobre Bolivia y sobre Brasil, estamos hablando principalmente de la reacción que propiciaron los organismos democráticos, las organizaciones de la izquierda, las organizaciones de trabajadores, en denuncia de las acciones represivas de carácter genocida perpetradas por las dictaduras de Pinochet, de Videla, de Álvarez, etcétera, ¿no? Banzer, eh, que marcan de una manera muy acentuada el término de un largo proceso de ascenso de luchas de los trabajadores que venían jalanándose desde 1917, en el marco del proceso general de ascenso de la lucha de los trabajadores. En consecuencia, cuando hablamos de los derechos humanos, no estamos hablando solo, si he hecho esta larga vuelta para referirme al tema de los derechos humanos, es precisamente para sacarlo un poco de lo que coyunturalmente nosotros entendemos por derechos humanos, es simplemente recurrir a la experiencia de la dictadura y ponerlo en un contexto mayor, en un contexto que tiene que ver con cuestiones de clase. Y precisamente porque tiene que ver con cuestiones de clase, y con esto quiero cerrar, me quiero pronunciar particularmente sobre uno de aquellos elementos que son más llamativos en la política gubernamental sobre la materia en el último periodo, que se habla de justicia, de verdad, de justicia y de garantía de no repetición. Esta cuestión de garantía de no repetición, precisamente sobre ese tema, hay un signo de interrogación muy grande del momento que la única forma de conjurar la posibilidad de que estos actos represivos vuelvan a tener lugar en nuestro país es precisamente transformando revolucionariamente la sociedad, cambiándola de base, cambiando sus estructuras, cambiando su forma de gobierno, cambiando la forma de ejercicio de la justicia, de manera de poner precisamente este tema en un plano en que se encuentre en manos ya no de un aparato burocrático, sino que en manos del conjunto de la sociedad y en ese sentido de los trabajadores. El tema en consecuencia de los derechos humanos, lejos de ser una cuestión coyuntural, es un tema permanente en el activismo democrático, y por eso es que nosotros quisimos plantearlo y hice intencionadamente esta presentación muy general, porque eso es lo que versará este programa. Le doy la palabra a Felipe Portales para expedirse sobre esta materia. Muchas gracias. Sí, yo quisiera añadir un elemento que es muy importante, sobre todo a nosotros como chilenos, y que generalmente no reparamos mucho en eso, que es que a nivel del sistema de Naciones Unidas, el caso de Chile fue fundamental. De alguna manera, o sea, claramente, la reacción internacional que hubo respecto de la dictadura, de la ferocidad de la dictadura, en parte porque Chile tenía, quizás podríamos decir históricamente, demasiada buena imagen para lo que había sido su historia, pero el hecho es que tenía muy buena imagen el sistema político chileno y en general Chile como un país en sus instituciones. Entonces, el golpe de Estado provocó una reacción muy fuerte, además que no fue menor, como se dice, que los grandes partidos políticos chilenos estuvieran de alguna manera de centro y de izquierda, todos vinculados a internacionales. Bueno, el Partido Comunista, obvio, el Partido Socialista, quizás menos, pero también había una internacional socialdemócrata, estaba la Internacional Demócrata Cristiana, en fin.
Entonces, y sobre todo ahí la reacción claramente de Unión Soviética fue muy, muy fuerte, y sin lugar a dudas que todo ello, y además en Occidente también el impacto que tuvo el golpe y su ferocidad, generaron movimientos de envergadura como antes quizás lo había generado la guerra de Vietnam. Pero en este caso respecto del tema de los derechos humanos, y eso produce que a partir de la experiencia chilena empiece Naciones Unidas a desarrollar los sistemas de protección internacional de derechos humanos, a generar análisis de países. Antes de Chile había dos casos de países, pero que no estaban enfocados específicamente sobre derechos humanos. Uno era Sudáfrica, pero era por el apartheid. Claro, es un tema de derechos humanos, pero se concebía como un tema de racismo específicamente. Y los territorios árabes ocupados por Israel. Pero también ahí había una connotación de dominio militar, de ocupación militar. Pero en estricto rigor, el tema de los derechos humanos empieza a florecer en el sistema de Naciones Unidas con el caso chileno. Y a partir del caso chileno empiezan a haber relatores especiales de países, relatores temáticos sobre el tema. Claro, partieron con los temas más álgidos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc. Después empiezan a haber supervisiones específicas, condenas específicas a países. Eso se empieza a dar con el caso de Chile. Por eso es que el caso de Chile es muy importante, porque va a provocar esta eclosión en el sistema de Naciones Unidas del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Y por otro lado se da la paradoja que una vez que terminó la dictadura, el caso chileno, que recibió tanta solidaridad internacional, la Concertación específicamente como gobierno empezó a resentir que esa preocupación internacional continuara. Empezaron a defender a Pinochet como comandante en jefe del ejército. Se molestaba a Enrique Correa, se molestaban los ministros frente a todas las críticas que surgían del exterior al mismo Pinochet, que nosotros habíamos contribuido a establecer como una suerte de demonio internacional. Bueno, ahora los que lo defendían eran los de la Concertación. Y eso culminó con el caso vergonzoso, que no tiene nombre en la historia, yo diría, de la humanidad, de un país que defiende a su terrible y feroz dictador, que ha sido condenado por la comunidad internacional. Lo defienden los partidos que habían sido opositores a la dictadura, casi todos ellos, lo defienden e impiden que finalmente Pinochet sea condenado por la justicia internacional, y cuando logran su vuelta después logran que sea también eximido de condena por la justicia nacional. O sea, realmente Chile en este sentido, que jugó un papel tan positivo, entre comillas, claro, positivo, claro, desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos, después del año 90 se convirtió en todo lo contrario, en definitiva. O sea, es muy lamentable, es muy lamentable. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero después se hicieron procesos. Sí, después del caso Pinochet empezó a buscarse justicia, pero no porque la Concertación lo haya hecho. La Concertación en realidad buscó la injusticia en la medida de lo posible. Pero el caso de Pinochet fue tan telúrico que permitió que la justicia chilena buscara una suerte de reivindicación histórica y empezara a tomar en serio el tema de los juicios a los violadores de derechos humanos. Y por eso, si bien, claro, uno puede decir, no son tantos los condenados, pero son un número significativo, y fueron efectivamente los principales, salvo Pinochet. Prácticamente todos han sido condenados, los que han quedado vivos, y eso ha sido realmente un paso muy trascendental, pero un paso hecho al margen de lo que los sectores políticos supuestamente democráticos aspiraron. También ahí hay otra paradoja. Entonces, eso es para situar, digamos, el tema en lo concreto. Como tú bien decías, han surgido también en la conciencia de la humanidad
han ido desarrollándose los derechos no solo personales, civiles y políticos, sino que económicos, sociales y culturales, el derecho al medio ambiente, libre de contaminación, los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos originarios, en fin, se ha ido complejizando en el buen sentido de la palabra el tema, y ya no solo es tema de preocupación internacional si matan o torturan a alguien, cosa que siempre es muy importante, sino que también se entiende ya el conjunto de los ámbitos de la vida humana en el cual en todos ellos hay fundamentalmente derechos fundamentales que hay que respetar. O sea, desde ese punto de vista, ciertamente también ha habido una evolución de la humanidad, pero claro, los sistemas incluso internacionales de protección no tienen imperio, entonces pueden tener un peso moral, pero claro, no pueden obligar a determinado Estado a que proteja los derechos humanos. Pero igual es un progreso evidente. O sea, en tiempos de Hitler, en tiempos del nazismo, no se consideraba legítimo, digamos, que los otros gobiernos protestaran, por ejemplo, frente al nazismo contra las brutalidades que ya estaban cometiendo contra los judíos, porque se consideraba que eso era un asunto de soberanía exclusiva nacional. Todo eso ha cambiado desde el punto de vista de la concepción del derecho y de la cultura, y eso sin duda que ha sido un elemento bastante positivo, a pesar de que podemos ver claro que hay muchísimas violaciones de derechos humanos, y no solo desde el punto de vista de las naciones, sino que la estructura internacional de poder y el sistema económico internacional de alguna manera constituye una grave violación de los derechos para las grandes mayorías que muchas de ellas mueren de hambre incluso, o están en la miseria. Claro. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña observación sobre lo que tú has planteado, porque el tema de los derechos humanos, si bien es cierto, ha tenido un desarrollo, se habla de derechos de cuarta generación, ¿no? Que son aquellos que ya no guardan relación directa con el Estado, sino que son que tienen vigencia horizontal entre particulares. Pero normalmente cuando se trata el tema de los derechos humanos, o al menos en el habla coloquial, normalmente se está haciendo referencia al control social que existe sobre los actos represivos del Estado. Y eso es algo que es, digamos, una de las acepciones que tiene el tema de los derechos humanos, y es un aspecto que tiene, sin duda alguna, una gran sensibilidad. Muy probablemente es el rasgo distintivo que ha ayudado durante los últimos 30 años a separar, ¿no?, las aguas en relación con el papel de la dictadura. Felipe, ¿querías acotar algo? Sí, no, yo creo que ahí hay un error en lo que tú dices. El concepto del respeto de los derechos humanos es eminentemente institucional. O sea, los derechos son de cada persona o de grupos, pero el respeto de los derechos humanos es un hecho institucional. O sea, es el Estado el responsable de la respeto o la violación. No son los particulares. Es que es muy extendido el error de considerar que se está violando los derechos humanos, por ejemplo, cuando uno mata a otro o le roba a otro. No, ahí no hay violación de derechos humanos, ahí hay un delito grave que el Estado tiene que perseguir y sancionar. Si el Estado omite de manera grosera la sanción de esos delitos, ahí se puede hablar de que hay una violación de derechos humanos, pero por omisión del Estado. Sí. O sea, la violación de derechos humanos es por acción o por omisión del Estado. No es por la acción u omisión de individuos. Sí, eso es muy importante. No, estoy totalmente de acuerdo, es así. De hecho, normalmente la derecha, cuando habla, y los derechos humanos de los carabineros, los derechos humanos de los camioneros, de las forestales, están hablando de otro tema en realidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cuestión de los derechos humanos. Estamos ahora en la cuarta generación o quinta generación, porque los semáforos están apareciendo también como... Exactamente, no, yo solamente quiero hacer la puntualización de que esto guarda relación con eso, porque existe todo un otro estatuto, por ejemplo, en materia laboral, que son los procedimientos de tutela, que tienen que ver con cuestiones de derechos fundamentales, en que quien agravia es el empleador. Pero la verdad que se trata de un estatuto de derechos fundamentales distinto de aquel que nosotros estamos tratando. Yo lo que quería marcar era un poco el contrapunto, precisamente para acentuar lo que ha dicho Felipe, con lo que estoy de acuerdo, evidentemente. Juan Carlos. Sí, mira,
Cuando uno escucha el tema, o cuando uno tiene que referirse al tema de los derechos humanos, uno se recuerda, por ejemplo, de una frase de una canción de Víctor Jara, que dice que en América Latina se violan los derechos humanos todos los días y a cada rato. ¿Ah? Eso es así, efectivamente. En América Latina se han violado los derechos humanos y se siguen violando los derechos humanos históricamente. Y por eso también me recuerdo, en esa misma dirección, de un libro que leí hace muchos años atrás, de un historiador norteamericano que se llama La lucha por la justicia en América Latina, de Lewis Hanke. Es un historiador que hace justamente el recorrido de cómo se comienza desde la época de Fray Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Y en esa lucha por la protección de los seres humanos que habitaban América Latina o que habitaban América, a los cuales se les quiso quitar en un momento determinado la condición de ser humano, porque carecían, según la Iglesia, ¿cierto? Haciendo una relación con lo que planteaba Felipe al comienzo del programa, ¿cierto? Pues la Iglesia le quería quitar la condición de humano para poder esclavizarlo. Entonces la lucha por los derechos humanos es una lucha que se extiende y se desarrolla a lo largo de estos últimos 500 años en América Latina y sigue vigente. Y sigue vigente y en la sociedad chilena está aún presente porque acá todos los días y a cada rato se violan derechos humanos. Y se violan de una manera muy sistemática por parte del Estado, aunque no como una política de genocidio o de genocidio como lo había hecho la dictadura militar a partir de 1973 en adelante, hasta su término, ¿no? Sino que también a través de una serie de medidas que se puedan adoptar desde el Estado que van en perjuicio de los propios habitantes de esta sociedad. Dicho esto, quiero recordar en este momento un dato que es importante. Estamos hablando de derechos humanos, pero hoy día acaba de fallecer hace algunas horas atrás Francisco Cumplido. Francisco Cumplido, a los 91 años, acaba de fallecer y es uno de los, Felipe debe saber bien, porque él trabajó las leyes cumplido durante el gobierno de Patricio Aylwin y trabajó antes también en la Comisión de Derechos Humanos, donde él dedicó gran parte de su vida en ese último instante, ¿cierto? O en esos años, a defender los derechos humanos y lograr, ¿cierto?, sacar a 450 presos políticos de la dictadura, como se decía en aquella época, de la cárcel y lograr establecer las famosas leyes cumplidos, que son también altamente criticadas por algunos y también aplaudidas por otros, porque en este tema siempre hay contradicciones entre una cosa y otra, pero la labor que cumplió Francisco Cumplido en algún momento se reconoce como uno de los, comillas, defensores de los derechos humanos más importantes de Chile, ¿no? Fue también promotor, articulador de lo que fue el informe Rettig, ¿no? Entonces, creo que en un momento como este es importante recordar su labor tan abnegada en ese plano, en el plano de la defensa de los derechos humanos. También esto de los derechos humanos dice relación con lo que decía hace un rato atrás el licenciado con respecto a la salida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sergio Mico. Desgraciadamente, la labor de Mico está marcada por la controversia, está marcada por una inacción, de cierta forma un encubrimiento sobre acciones que el Estado llevó a cabo durante el periodo de la revuelta popular de octubre en adelante, donde Mico claramente se alineó a favor de la violación de los derechos humanos. Curiosamente, eso explica que sacara o saliera de la comisión la persona que había hecho la investigación, donde se daba a conocer la violación de los derechos humanos durante la represión de ese momento, que fue Osvaldo Torres, que era encargado de hacer el informe. Y Osvaldo, hace pocos días atrás, se sabe perfectamente que ganó el juicio que le había despedido de manera
injustificada, lo cual revela a su vez la talla que era Mico. Mico era realmente un servidor del gobierno de Piñera en vez de servir a los intereses de la grande mayoría ciudadana en la defensa de sus derechos, ¿no? De la protección de los derechos. Entonces, esto no dio más, no dio para más y tuvo que salir. Presentó su renuncia, lo cual muchos aplaudimos porque era necesario que saliera. Y ahora el gobierno ha nombrado a un joven historiador mapuche, que es Fernando Paicarán, que se va a hacer cargo de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es interesante este nombramiento porque revela el interés de colocar determinadas personas en cargos relevantes, da importancia también a la presencia de los pueblos originarios, en este caso mapuche, en un tema complejísimo donde los derechos de los pueblos originarios, especialmente mapuche, están siendo violados permanentemente en la zona de Gualmapu. Entonces, que llegue Fernando ahí es muy, muy relevante. Ahora no sé, yo conozco a Fernando, es una persona que se ha dedicado fundamentalmente a la academia, no necesariamente a la experiencia de la Defensoría de los Derechos Humanos, lo cual es una cosa que requiere experiencia, requiere tener una cierta visión y una cierta perspectiva para enfrentarlo. No hay, eso es lo que yo creo que aquí donde se improvisa, porque Fernando puede ser tremendamente inteligente, como lo es, puede ser tremendamente perceptivo de lo que pueden ser los problemas, pero cómo se maneja en lo que es la doctrina. Y creo que cuando yo digo esto, Felipe me debe entender, la doctrina de los derechos humanos, porque es algo que hay que manejar bien para poder tener una buena defensa de ello y poder tener una buena también relación con el Estado para llevar la situación y no confrontar con el Estado, ni que las organizaciones de defensoras de derechos humanos de la sociedad civil se confronten con la Comisión en una no cooperación, como se había dado en el caso con Mico, ¿no? Entonces la idea sería que se generen sinergias para que se puedan defender mejor los derechos humanos frente a un Estado que acostumbra a hacerlo de manera muy sutil, ¿eh? Que hay que decirlo, este Estado se maneja de manera sutil frente a la situación y eso queda claro, por ejemplo, en el caso del reportaje que hace la red frente a la situación del ocultamiento de los informes de los conscriptos que denunciaban una serie de violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Y que esto no pasó, quedó oculto por la acción o la omisión o por la, qué sé yo, X situaciones de complejidad que no se conocerían, ¿cierto? La situación interna. Entonces, eso es lo que me refiero. El Estado chileno, a lo largo de estos 200 años de vida, ha sabido y ha aprendido a manejarse frente a la violación sistemática de derechos humanos. Es decir, no es una política, es una forma de ser del Estado chileno frente a esa situación. Entonces, vamos a ver cómo va a ser esta suerte. Desde aquí, si es que nos escucha alguna vez Fernando, le dedicamos la mejor de la suerte en un complejo tema y difícil tema, que es asumir la defensa de los derechos humanos, porque de eso se trata, la defensa de los derechos humanos. ¿Sabes, Juan Carlos? A ver, el día de ayer tuve la oportunidad de participar en una marcha que se hizo, que convocó la Coordinadora Nacional de Presos Políticos en el Centro Santiago, en la Plaza Dignidad. Al lugar fueron convocados un puñado de activistas, quienes marchamos llegamos hasta Portugal y ahí nos tuvimos que volver, ¿no? Ya nos llegaron a la plaza.
Claro, no. Desde la plaza fuimos a Portugal y después nos volvimos. La idea era llegar más allá, pero no teníamos un contingente suficiente para realizar la tarea que nos habíamos propuesto. Y conversábamos con Marco Riquelme, a quien entrevistaremos yo creo más adelante, quien me contaba, digamos, la manera como en general los organismos, tanto de derechos humanos como aquellos que específicamente han tomado en sus manos la reivindicación de la libertad de los presos políticos, han retrocedido en el último periodo, principalmente a partir de la instalación del gobierno de Boric, ¿no? Un hecho que aparentemente podría resultar paradójico, pero que no tiene nada de paradójico si se considera de que la instalación del gobierno de Boric es un gobierno que institucionalmente lo que viene a hacer es a restablecer el peso de la noche, y en ninguna manera es un gobierno que tiene características revolucionarias o transformadores como demagógicamente se indicó en la campaña, y creo que inclusive hasta cierta manera se sigue agitando, al menos en las declaraciones de la vocera Camila Vallejo. ¿Sabes? Respecto a lo que tú decías de del nuevo director del INDH, Pairacán, ¿no? Pairacán. Pairacán, sí. Yo no puedo dejar de pensar en una figura que espero que no sea el caso de Pairacán, ¿no? En una figura como Condoleezza Rice, quien fue asesora de inteligencia del gobierno de Bush y luego secretaria de Estado, ¿no? Hasta el año 2009. Vale decir, es una afroamericana, mujer, que fue designada precisamente por el gobierno de Bush hijo en cargos de elevada responsabilidad en materia de represión, con toda la carga simbólica que significaba en aquel momento el designar a una mujer en primer lugar, que fue la primera mujer en fungir este cargo, y en segundo lugar una mujer afroamericana de un gobierno de derecha marcadamente como el gobierno de George Bush hijo. Y la experiencia revela que de que bajo su conducción Estados Unidos invadió tranquilamente Irak y después ocupó militarmente Afganistán, y probablemente durante su reinado, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos coronó uno de los periodos más sangrientos de los que se tenga memoria, ¿no? La cantidad de crímenes perpetrados desde la jefatura de Estado solamente sustraen a George Bush y a la propia Condoleezza Rice del alcance de la Corte Interamericana por la circunstancia de que Estados Unidos no ha suscrito el Pacto de Roma y en consecuencia son inmunes a cualquier tipo de acción que se pueda desplegar en su contra. Pero hay presentaciones efectuadas por abogados iraquíes, por una serie de activistas también en Europa, en Inglaterra, quienes han dirigido estas acciones y han puesto el énfasis precisamente en la manera como precisamente desde utilizando, digamos, el espantapájaro de la figura de Condoleezza Rice, se perpetraron graves, sistemáticas violaciones de los derechos humanos que tienen rasgos genocidas. Sergio, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, yo la verdad es que soy un hombre de poca fe, para ¿Ya? serle sincero, para serle sincero. Yo he notado que el tema de los derechos humanos, digamos, ha sido, siempre se habla de valores universales que generalmente terminan siendo usados en forma bastante parcial según el campo o el sector que los levante. Yo tengo algunos, está el caso de Estados Unidos que llega y hace una lista de quiénes son los violadores de los derechos humanos cuando tiene un centro de tortura internacionalmente reconocido en Guantánamo. Es muy interesante eso cuando le preguntan a la gente si hay presos políticos y hay violaciones de derechos humanos en Cuba, uno debiera decir que sí, y por lo menos es conocido y está ratificado que eso ocurre en Guantánamo. Claro. También está el caso por nombrar el otro extremo, usted sabe que yo soy una persona que está por sobre este tipo de divisiones. Sí, El caso de, Sergio. claro, que algunos tratan de llamar indefinición, pero para mí es tener una mirada objetiva de los hechos. Muy bien. Está el caso del Partido Comunista Argentino y la Unión Soviética durante la dictadura argentina, por ejemplo. Cuando Estados Unidos trataba de denunciar y de levantar sanciones para la dictadura argentina, se encontraba con siempre los vetos de la Unión Soviética y de Cuba.
porque consideraban que ese tipo de sanciones, en ese caso, era una intervención en los asuntos Internos de propios Argentina. de claro, de Argentina. Está el penal, la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, pero hasta lo que yo entiendo, dentro de los mayores violadores de derechos humanos, que por ejemplo han sido las intervenciones de la OTAN en el mundo, la violación, el bombardeo de civiles y todo, esa gente jamás paga. Y por último, fue muy interesante la intervención de Felipe cuando se acordaba de que Pinochet como que dio inicio a esto, o le dio un gran impulso ya internacional al asunto de los derechos humanos. Y justamente cuando tomaron preso a Pinochet en Inglaterra, era la gran posibilidad para inaugurar ya así con bombo y platillo la intervención de la justicia internacional en casos de violaciones de los derechos humanos en un país, y la posibilidad de que el reino este de la justicia y los derechos humanos se aplicara. Y fueron los mismos que denunciaron a Pinochet y que pedían la solidaridad internacional, que después lo protegieron haciendo uso de la misma cosa, de que eran asuntos propios de una nación que se autodeterminaba, por lo tanto ustedes no se metan, déjenme al carnicero tranquilo. Por lo tanto, es muy importante, y yo creo que eso sí es cierto, tener una discusión acerca de los valores de los derechos humanos, Ujú. pero en la realidad son solamente una herramienta y un arma arrojadiza según el sector que los tome y los levante. Lamento, Sergio, cerrar el razonamiento. Después te doy de inmediato la palabra, Felipe. Quiero cerrar simplemente la idea. Yo estaba haciendo una larga locución respecto de Condoleezza Rice para referirnos a Paira Cana, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es paradójico que se designe a una persona en la cual muy probablemente su origen nacional mapuche fue tenido en consideración, no me cabe duda. De la misma manera que Bush tuvo en consideración la condición de afroamericana de Condoleezza Rice. Es de donde quería hacer el paralelo. Y a dónde está la principal paradoja de que se designa un mapuche a cargo de la INDH por parte de un gobierno que lo único que ha hecho es declarar estado de excepción constitucional en el Gualmapu desde que se instalaron el 11 de marzo. Y no solamente ha declarado el estado de excepción constitucional, sino que ha ratificado en voz de su ministra del Interior la necesidad de la ocupación militar de ese sector precisamente para acabar con el terrorismo. Vale decir, este gobierno no solo hace propio el discurso gorila que se ha venido desplegando sobre el Gualmapu, yo diría marcadamente desde el segundo gobierno de Bachelet, aunque es una política de Estado que tiene larga tradición, pero es exactamente el mismo discurso, aquel que se está profiriendo respecto a la actividad de todas las organizaciones de resistencia mapuche que no están realizando actividad terrorista. Eso inclusive lo apunta alguien que no puede ser motejado de izquierdista, como el caso de Raúl Sorkin. Ha apuntado correctamente de que las acciones desarrolladas por las organizaciones de resistencia mapuche no pueden ser consideradas terroristas del momento que estamos en presencia de una lucha de liberación nacional, guste a quien le guste. En consecuencia, y cierro de inmediato, se está viendo la palabra Juan Carlos, además, quiero hacer solamente una observación. La razón de aquello que apuntaba Sergio tiene que ver con que la lucha por los derechos humanos es una prenda de la lucha democrática y en consecuencia en manos de los patrones, en manos de los políticos burgueses, en manos de la democracia burguesa en general, no es más que un espantapájaros, una figura usada con una finalidad demagógica, pero que no tiene ningún tipo de contenido. La misma circunstancia que nosotros en estos momentos estemos debatiendo, la formación de un nuevo orden constitucional, con gran pompa se señala un Estado democrático de derecho por parte de un gobierno, de una fuerza política que está sustentando sistemáticas violaciones a derechos humanos, porque no pueden tener otro nombre, como resultan de la declaración de los estados de excepción en este periodo. Entonces, quiero hacer solamente esa observación, quería dejar marcado de que indudablemente la lucha por los derechos humanos es parte de una lucha democrática, una lucha revolucionaria, que tiene un alcance muy superior a aquello que institucionalmente se nos ha dicho. Tiene la palabra Felipe y luego Juan Carlos. Felipe. Sí, yo comparto plenamente lo que dijo Sergio. Yo creo que en el mundo ha habido mucha inconsecuencia, tanto en todos los sectores, digamos. Creo que en este sentido hay que buscar la objetividad. Y es más,
bueno, él hablaba del Partido Comunista Argentino, la Unión Soviética. Bueno, tenemos a Stalin, tenemos los gulags, entonces, donde ha habido terribles violaciones de derechos humanos, también en la China de Mao, etcétera. Entonces, no podemos hablar de que la izquierda es partidaria del respeto a los derechos humanos y la derecha de su violación. Desgraciadamente, la cosa es mucho más compleja. Y aquí incluso yo diría una cosa claro, llama la atención. Voy a usar la figura de la iglesia porque claro, algunos van a poder decir, bueno, pero tú eres enemigo de la iglesia porque la estás denunciando a su jerarquía. No, pues, es que es todo lo contrario. Si yo soy amigo de la iglesia, yo quiero que se perfeccione, pero para perfeccionar hay que ver la realidad. Yo creo que ese es un daño que la izquierda se ha hecho a sí misma muy fuertemente, sobre todo la izquierda, porque yo en la derecha se supone que defiende más bien intereses materiales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los disfrazan. Pero en la izquierda yo creo que hay una gran tragedia en el siglo XX, en la izquierda mundial, de haberse convertido en grave violadora de derechos humanos también. Y yo creo que el tema para el bien de la izquierda, para el bien de los cambios sociales en justicia, en solidaridad, etcétera, etcétera, requieren que ojalá la izquierda sea la más crítica con la izquierda. No sé si me entiendo. O sea, cambiar el eje. O sea, sé que es difícil, porque la tendencia humana es solidarizar con el compañero, con el camarada, con el correligionario, etcétera, con el miembro de la misma iglesia. Pero a la larga eso es destructivo. Es lo que veíamos en la iglesia. O sea, los obispos, claro, buscan el bien de la imagen de la iglesia, ocultando la pedofilia, etcétera, etcétera, protegiendo a los curas, y no se dan cuenta que con eso la están destruyendo. Y lo mismo se puede aplicar a cualquier institución y a cualquier línea de acción. O sea, en la medida que tú defiendes a tus, se supone, compañeros, porque hay que defenderlos por la imagen de tu institución, yo creo que estás destruyendo a la propia institución. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante, yo creo que cambiar el eje, porque sé que es difícil, porque sé que cuando tú tienes un líder o cuando tú tienes un partido y salen hechos que lo dejan mal, la tendencia natural es negarlo. No, eso no es cierto. Eso lo están diciendo ustedes porque son enemigos, etcétera. Entonces, pero no, pues, veamos los hechos, veámoslo con objetividad. Y por supuesto que si son falsos, denunciemos que son falsos. Pero si son verdaderos, no protejamos a los nuestros que están cometiendo violaciones de derechos humanos o corrupción, o etcétera, etcétera. Entonces, tratar de medir con la misma vara, es muy difícil, pero es necesario ese esfuerzo. Y eso yo creo que, por eso digo, yo concuerdo plenamente con Sergio en su apreciación, o sea, por el mismo hecho de que uno se sienta de izquierda, que quiera desarrollar la sociedad en forma igualitaria, en forma democrática, en forma justa, yo creo que uno tiene que ser más exigente, sobre todo con los propios. Eso. Oiga, don Felipe, usted que me ha emocionado con este discurso y con este acuerdo que tenemos los dos Sí. sobre estos otros Sí. panelistas. Yo Exacto. quiero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su posición cuando el joven gobierno concertacionista le dio asilo acá al señor Honecker, que estaba acusado por violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo aplicó usted Bueno, esa? sí, mira, yo puedo decir una cosa, yo ni siquiera era jefe de Derechos Humanos de la Cancillería, era el segundo. Pero me acuerdo Ya. perfectamente que hice un memorándum donde le sugería, bueno, yo no era un tipo que estaba en la alta esfera del gobierno, en absoluto. Pero dentro de todo yo dije, bueno, ¿por qué no pedirle ¿cómo se llama? A que Alemania pida la extradición a la justicia rusa de Honecker y que eso se procese así. Y dependiendo del resultado, o sea, si
si le dan la extradición o no, bueno, ahí intervenir después el gobierno chileno. Pero no, pero ahí, claro, influyó el hecho con lo que está influyendo hoy día. Yo vi las cartas de Jorge Andrés Richard y de Moy de Toá, alabando a Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez tiene un récord espantoso en materia de violación de derechos humanos. Espantoso. Hoy día vi un artículo que me mandaron. Pero claro, él tuvo una actitud muy de acogida a los exiliados chilenos. Estamos hablando del mexicano que falleció esta semana, ¿no? Sí, Responsable sí, de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Claro, el responsable máximo, dicen, de la matanza de Tlatelolco y de muchas otras. Pero acogió muy bien a los exiliados chilenos. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, yo no le voy a pedir a Jorge Andrés Richard ni a la Moy de Toá que encabecen una crítica dura a Luis Echeverría Álvarez, que fue el que los acogió. Pero por favor, no escriban cartas al Mercurio diciendo que era un gran amigo de Chile y pobre, el que murió y qué sé yo, y toda la cuestión. Entonces, aquí justamente, aquí se puede ver el caso, pero más patente, con el caso de Echeverría. Es complicado porque el tipo efectivamente tuvo una actitud muy, muy positiva hacia los exiliados chilenos. Eso no está en discusión. Pero a la vez tuvo una actitud terrorista, una actitud genocida. Se habla de 1.200 desaparecidos bajo su gestión. Primero como fue secretario de Gobernación, lo que era el ministro del Interior de Díaz Ordaz. Ahí fue la matanza de Tlatelolco. Y después fue presidente. Y como presidente también hizo varias matanzas e hizo un plan de represión salvaje. Entonces, justamente, esta semana, pero estaba para el callo respecto de este tema. Sí, así es. Juan Carlos tenía la palabra. Y mira, yo justamente me iba a referir al caso de Echeverría para ejemplificar esto de que el doble estándar que tienen determinados sectores para defender el tema de los derechos humanos, ¿no? El caso de Echeverría no solamente acogió a los exiliados chilenos, sino también a los uruguayos y argentinos. Y mientras tanto perseguía a la guerrilla izquierdista mexicana en los mismos años, que los recibía con los brazos abiertos a los otros. Entonces, indudablemente, Echeverría, como bien dice Felipe, es el responsable casi directo de la matanza de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas y otras tantas, ¿no? Pero se da por eso yo lo que decía, ¿no? En América Latina se violan los derechos humanos todos los días y a cada rato. Es decir, cuando digo que se viola, están siendo violados en todas partes y no hay excepción en ese sentido. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hay sectores que piensan que los derechos humanos los viola solamente la derecha. Y la derecha piensa que solamente los derechos humanos los viola la izquierda. Entonces es una situación bastante contradictoria que se da y se presenta. Y yo tengo la idea de que los derechos humanos tienen que defenderse por encima de cualquier cosa. Pero también habría que decir que hay una lectura específica de los derechos humanos que se puede entregar en un lenguaje que a mí no me gusta usar, pero un lenguaje que dice que es una lectura burguesa, liberal de los derechos humanos. Es lo que pienso yo, por lo menos. Bueno, y eso también es posible, pero cuando se hace... Perdón, originalmente fue así. Claro, los derechos humanos supuesto, planteados por la Revolución Francesa fueron derechos liberales. Por eso, a eso es lo que quería apuntar. A eso es lo que quería apuntar, de que los derechos humanos, que no eran derechos humanos, hablaban de los derechos del hombre. Del hombre y del ciudadano. Y del ciudadano. Y por lo tanto sabemos que era una concepción bastante patriarcal, porque ahí quedaban fuera necesariamente todas las mujeres, ¿no? Y todas las clases subalternas, los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que reconceptualizar. Yo siempre he planteado lo mismo sobre esta materia, que hay que reconceptualizar el tema de los derechos humanos. Hay que construir una nueva doctrina de los derechos humanos. Porque si no, esta doctrina va a seguir apegada al pensamiento liberal progresista, al liberalismo, en otras palabras. Entonces, ¿cómo se construye
Y eso, en ese sentido, la izquierda y la izquierda marxista, socialista, tiene responsabilidades directas de construir una doctrina de los derechos humanos, porque la izquierda socialista, donde ha llegado y ha tenido el poder, ha sido también violadora de los derechos humanos. Entonces ahí hay que reconceptualizar muchas cosas para poder trabajar. Y en eso quería yo referirme a un solo detalle. Mire, voy a decir un detalle para entrar en otro ámbito. El día pasado, el día jueves, en la Universidad Andina de Quito, en Ecuador, hubo un seminario sobre la Constitución política chilena. Un seminario conducido por una serie de profesores y académicos de la Facultad de Derecho de esa universidad, en la cual hicieron un análisis pero espectacular, extraordinario, serio, jurídicamente fundado, teóricamente elaborado, cerca de las condiciones de la nueva Constitución política. Y una de las personas que más me llamó la atención fue una jurista que planteó, y en esta idea de la nueva doctrina, que una de las cosas que rescataba de la nueva Constitución era justamente el planteo que en ella se hace acerca de la posibilidad de que no solamente sea la vieja doctrina, que sea solamente el Estado el único violador de los derechos humanos, sino que también planteaba, y se plantea, según ella, lo que se desprende de algunos textos, artículos de la Constitución, de que también tiene que ver con lo que decía Gustavo, con que las empresas, las corporaciones, son también responsables de violación de derechos humanos. Entonces decía que ese era un elemento que ella rescataba de la Constitución que se está proponiendo y que se está discutiendo, ¿no? Y me llamó la atención y yo fui a los artículos que ella señalaba y justamente ahí hay elementos de pensar los derechos humanos no solamente como una cuestión institucional en la cual el Estado no cuida y protege a sus ciudadanos, que son muy de la doctrina del Leviatán, ¿no? El Leviatán cuidando la propiedad, cuidando todo lo demás, a los jovesianos, ¿no? Entonces era interesante. Y pongo esto porque yo creo que ahí hay elementos que están dentro de la nueva Constitución política, que al estar inmersa en una discusión ideológica como la que tenemos hoy día sobre ella, no nos deja ver lo bueno que tiene también. Y lo ven los otros. Lo vieron estos 12 juristas, profesores y académicos de esa universidad que dedicaron 2 horas y media a discutir y analizar parte por parte de la Constitución chilena. Interesante, está en la red, se puede ver. Si quieren tener la paciencia de ver 2 horas y media, es muy bueno, muy bueno. Interesante lo que menciona Ecuador, porque yo me acordaba que ya que ahora están con constitución plurinacional ellos. Sí. Y hace una semana le mataron 4 personas, les detuvieron a cientos, hirieron a miles. Y yo me gustaría ir a preguntarle a esos... Al Conalle. Claro, que cómo se sienten los palos después de que las constituciones son plurinacionales y cuáles son las diferencias. Me interesaría conocer ese caso. Escucha el programa porque hace la comparación, Sergio. Ya. Cómo se siente la represión plurinacional. Que no solamente, el tema, Sergio, discúlpame y disculpa aportar. No es solamente el problema de la represión o de las situaciones en que se viven en X o Z, sino cómo una sociedad es capaz de pensar un texto constitucional o X texto que permita, ¿cierto?, que los hombres y mujeres, niños y niñas puedan vivir en condiciones mucho más adecuadas de las que viven hoy día. Y por lo tanto eso también tiene que ver con una reflexión profunda, más ontológica, más que de política contingente. ¿Ya? Perfecto. No se aplica la represión entonces. Aquí se nos han abierto 2 grandes temas que dan para varias sesiones. El tema... a ver, voy primero al tema que planteaba Juan Carlos. Yo discrepo ahí con esos juristas porque creo que
Creo que en la medida que se relativiza el carácter institucional de los derechos humanos, pasa a ser, puede pasar a ser todo violaciones de derechos humanos. O sea, que yo no le exploto a mis trabajadores, violación de derechos humanos, que yo robo a una casa es violación de derechos humanos, que yo mato a alguien en una riña pasaría a ser violación de derechos humanos. O sea, No se referían a eso. no, está bien, pero Porque si no haces aunque sea una institución intermedia. Caricatura del asunto, entonces no es caricatura, porque es muy delicado, porque también esta discusión se dio mucho cuando, por ejemplo, había una suerte de guerra civil en Colombia, bueno, que la ha habido siempre. Siempre. Entonces se decía que también había violaciones de derechos humanos de la guerrilla. Entonces, lo que uno podría considerar en rigor es que había violaciones del derecho internacional humanitario en la medida que había una guerra civil de facto. Pero no podía equipararse las responsabilidades del Estado colombiano desde el punto de vista del derecho internacional con las violaciones, entre comillas, que hacía la guerrilla. ¿Y cuando desaparece el Estado, como ocurría muchas veces en Colombia, estimado? Bueno, es que ahí justamente lo que habría sería una gravísima violación de derechos humanos, pero porque hay una omisión casi de Estado, o sea, que no hay el Estado desaparece, o sea, pero el factor en definitiva es el Estado en su acción u omisión. No es el particular o el grupo de particulares o las empresas. Porque como te digo, si eso se relativiza a ese nivel, al final todo pasa a ser violación de derechos humanos. El que sea de carácter institucional es muy importante, porque en el fondo es la garantía, en último análisis, de que tus derechos sean respetados. Entonces, cuando una empresa daña los derechos de los trabajadores, en el fondo, si el Estado vela por eso, bueno, va a tener una sanción ese empresario y no se va a poder decir que en ese país se están violando los derechos sindicales o laborales. A eso voy. Claro, porque si no, los organismos de derechos humanos, para hacer informes sobre países, por ejemplo, para algo tan concreto, para hacer informes sobre países, o sea, tendrían que hacer informes sobre todo lo que está pasando en el país, sobre todos los actores que hay en el país. Imposible. O sea, porque, claro, en el fondo hay un Estado que es el responsable, en definitiva, por acción u omisión, de la vigencia de esos derechos. Independientemente de que, por ejemplo, tal es así que si un carabinero mata a un detenido, pero es sancionado debidamente por la justicia, no hay violación al derecho a la vida. No hay violación, hay un asesinato grave que es sancionado por el sistema. Entonces no hay violación del derecho a la vida. Ahí está la diferencia. O sea, es una diferencia conceptual, pero muy importante, muy importante. Pero que se encierra en un concepto, Felipe, que hoy día está siendo, rebatido por el propio devenir histórico, que es la superación de la realidad de los estados soberanos. Pero si los estados siempre han tenido la superación. Siempre ha habido estados medio fallidos. Si los estados nunca han sido. De estados que ya no están desapareciendo. Pero sí, pero siempre ha habido eso. Siempre ha habido eso. ¿Tú crees que los estados han sido modelos de normatividad? Bueno, pero es un debate largo. Y después me gustaría referirme a lo que dice Sergio, que era. Se me fue la idea. ¿Qué fue lo último que planteaste? Esta cosa de la. Sergio. ¿Alguna idea brillante? Sí, que formaba una carrera Paloma de la Paz. No, lo que. Se me fue la idea, pero era. ¿Qué fue lo último que planteaste? Acerca de la importancia de las constituciones, hacía una especie de mofa para incentivar la reacción del señor Juan Carlos en relación a cómo funcionan las constituciones plurinacionales y cuánto cambio le dan al pueblo. Sí, lo que pasa es que ahí yo me gustaría referirme a un aspecto que yo creo que está siendo muy distorsionado también,
no por ti, sino que en general, Ah, que es darle una importancia monumental a la Constitución. O sea, aquí estamos mitologizando el valor que puede tener una Constitución. La Constitución, en definitiva, es una ley de leyes. Hay países que no tienen Constitución, partamos por ahí. O hay países como Chile, donde la Pero es Constitución... que no tienen constituciones escritas, pero tienen derecho consuetudinario, estimado, por Sí, favor, no pero por interpretemos las eso, cosas. pero estamos Es hablando de la... constitución igual. Estamos hablando, sí, pero estamos hablando de la Constitución, el texto, el texto. El texto constitucional en Chile y en muchos otros países ha sido permanentemente violado, permanentemente violado. Entonces, esto de creer que porque en una Constitución existe un texto, eso tiene valor en sí mismo, es falso. Eso podría tener, primero podría tener valor en la medida que se traduce en una ley, porque generalmente las constituciones no tienen valor por sí mismos, sino que tienen que traducirse en una ley. Y después la ley también tiene que tener eficacia práctica, pues. Tiene que tener eficacia práctica. Entonces aquí pareciera que la constitución es todo. O sea, aquí Chile cambia el 5 de septiembre o no cambia y listo. O sea, es como... aquí se nos va la vida en esto. No, voy a leer yo. No, pero es que no se puede no, con ese tipo de nada que afirmaciones ver. que hace Portales. Eso oye, nada que ver. aquí el director Pero soy mira, yo, señores. yo creo que No, creo no. que les hablé lo de Diego Portales. No. Yo creo que le hablé lo de Portales, lo de Diego, que Sí, sí, sí. es primo de un tatarabuelo mío, ¿ah? No, por suerte no es ascendente. No es Yo esto, no es No es antepasado. descendiente. ¿Qué decía Portales el año 84? Un año después de la Constitución. Creo que se los mencioné la otra vez. sí, sí. ¿Qué importa qué importa la Constitución? Esa señora que llaman la Constitución, que ha sido, que cuando la parvulita ha sido además violada perfectamente tantas veces por su perfecta inutilidad. Él se reía, pero grotescamente, porque, y toda la historia de Chile, sobre todo en el siglo XIX, fue la violación permanente de la Constitución. Es más, cuando se establece en Pero 1991 no el se régimen puede, parlamentarista, o sea, se viola absolutamente. Pero toda la gente dice, no, la Constitución del 33, no, la Constitución del 25. No, Y ese son era familiar fábulas. suyo. Exactamente. Sí, pero son fábulas. Yo quiero Son hacer fábulas. una... La Constitución del 25 fue sistemáticamente violada. Hay libros donde historiadores conservadores, y lo dicen positivamente, que se produjo una violación sistemática de la Constitución permanente. O sea, están las leyes, están los decretos contra la sindicalización campesina, están las leyes de seguridad interior del Estado, está la ley de zonas de emergencia, la ley de defensa de la democracia, están los decretos de insistencia, pero eso en lo formal y además en la práctica, Entonces, claro, yo no digo que no sean importantes la elaboración del texto constitucional, son importantes, pero aquí se está exagerando de una manera gigantesca su importancia. Yo quiero hacer una observación sobre esta discusión. Primero quiero señalarle que he quedado en un hecho inédito, probablemente he quedado en manifiesta minoría respecto a una idea, o aparentemente, a lo mejor es aparentemente en minoría en realidad. Esta idea de que los derechos humanos están por sobre la historia, ¿no? Como que los derechos humanos, en definitiva, al decir de Boric, se respetan en todos los lugares, venga donde venga, y todo ese tipo de frases altisonantes que a mí me provocan un cierto escozor, porque normalmente abundan en la boca de los criminales y de los masivos violadores de los derechos humanos. No hay un país que hable más de la democracia y de las libertades individuales que Estados Unidos, que es un país que viene ya llevando más de un siglo de masacres mundiales desplegadas en contra de todos los pueblos en todo lugar, y en particularmente respecto de en América Latina, que al menos es lo que nosotros podemos captar con mayor intensidad. ¿Qué es lo que quiero señalar? De que yo, en primer lugar, yo no soy pacifista, de ninguna manera. Vale decir, yo creo en que la transformación de la sociedad solamente puede darse por vías revolucionarias, y
un poco una discusión que tuve con unos amigos durante la tarde. Cuando uno reivindica la violencia revolucionaria, no es que uno sea necesariamente violento, es simplemente la constatación histórica de que las violencias, las revoluciones son violentas, son insurreccionales, son armadas o no son revoluciones. Es solamente la forma de constatar un hecho. Ahora, esto no impide que dentro de ese proceso de lucha revolucionaria, al menos desde el punto de vista digamos, de mis convicciones, los derechos humanos forman parte de la lucha democrática. ¿Y esto qué es lo que significa? Que la reivindicación de los derechos humanos, en los términos que se ha planteado, vale decir, como lucha, y yo en ese sentido me alineo con lo que dice Felipe, vale decir, yo entiendo que esta discusión en particular sobre los derechos humanos debe entenderse precisamente como una trinchera que pone el movimiento de masas, que pone los trabajadores, que pone los explotados, que pone el pueblo contra el Estado patronal, contra el Estado burgués. Y en ese sentido, la reivindicación de los derechos humanos es una bandera de lucha democrática o simplemente no existe. Porque precisamente la idea esta, que es una idea bastante peregrina, de que los derechos humanos existen en cualquier concierto, lo que hacen es, si todo es un conflicto de derechos humanos, entonces el conflicto de derechos humanos no existe. Probablemente el gran aporte que hizo la conformación del Tribunal de Nuremberg y luego el de Tokio es precisamente eso, en la circunstancia de violentar los principios jurídicos, un principio jurídico penal que es básico, que es la idea de la tipicidad, de que debe existir una norma previa que sancione una conducta específica con una pena que también se establezca. Esto quedó en entredicho con la formación del Tribunal de Nuremberg, que creó delitos con posterioridad a la perpetración de los mismos, que es el caso del delito de genocidio. En el caso de la historia nuestra, cuando nosotros hablamos de Pinochet, cuando hablamos de la dictadura, estamos hablando de un régimen genocida. Y en ese sentido, la lucha democrática en nuestro país tiene un vértice que es muy claro. De un lado está el negacionismo, que los negacionistas no sostienen tan exactamente que no haya habido violaciones a los derechos humanos. Lo que ellos hacen es contextualizarlo, vale decir, justificarlo. Fueron excesos, señor, fueron excesos. Claro, excesos. exactamente, que fueron excesos, de que estuvo el Congreso del 68 en Chillán del Partido Socialista, que no sé qué. 67. O 67, gracias, y en consecuencia que esos hechos lo justificarían. Entonces, a mí me parece que la cuestión de la lucha por los derechos humanos no puede entenderse en un sentido puramente jurídico, sino que forma parte del proceso de lucha política. Eso. No sé quién tenía la captura. Sí, no, yo solamente, si en su intervención en algún momento pudieran tocar el hecho de que en Chile se dice que hay una discusión en relación a que existen presos políticos. Y los presos de la revuelta, por ejemplo, serían presos políticos, o el señor Norambuena, por ejemplo, que peleó contra la dictadura, el comandante Ramiro, para el licenciado, que parece que no se ubicó con el... que él lo conoce por los alias. Exacto. Con respecto a la definición de preso político, ¿existe en Chile presos políticos? ¿Es válido decir que los presos de la revuelta son presos políticos? Lo dejo ahí, si ustedes en su intervención lo pueden tocar, porque yo creo que ese es un tema. Como estamos cerrando el tiempo, vamos a ir cerrando. Tiene la palabra Juan Carlos y luego Felipe. Sí, mira, yo quisiera tomarme un pequeño tiempo para decir lo siguiente con respecto a la importancia o no importancia que tienen los textos constitucionales en la historia política moderna. Y yo quiero partir señalando dos hechos importantes. Uno que tiene que ver con la revolución, la revolución de 1642 en Inglaterra, cuando para poder firmar la Carta Magna, ¿cierto? Y posteriormente el rey, ¿cierto? Se opone a la Carta Magna. Cromwell le corta la cabeza al rey, lo decapita. Es decir, con un hacha desprenden el cuerpo de la cabeza. Y con lo cual es un acto muy convincente ese. Es muy convincente para demostrar que el texto de la Carta Magna sí tenía importancia. Y porque establecía un conjunto de derechos ahí para un cierto sector de la sociedad. No estoy diciendo que era para toda la sociedad, estoy diciendo que ahí se inaugura una idea fundamental, que hay derechos que están escritos y se ponen en un texto. Posteriormente, la Revolución Francesa, que hace 2 días estábamos celebrando los 200 y tantos años de ella, ¿cierto? Para poder hacer posible, ¿cierto?
las constituciones que se redactaron y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvieron que cortarle la cabeza a cuánto rey, a dos reyes, a un rey, a la reina, y a cuánto noble se puso por el camino para hacerlo posible y hacer factible aquello que los franceses estaban luchando. Entonces, ¿era importante? Sí, y las revoluciones liberales del siglo XIX demostraron que eran importantes. Y fueron importantes y se extendieron a lo largo y ancho de América Latina a partir de 1808 en adelante, que a través de un texto constitucional podían, cierto, los hombres y mujeres de esta tierra reconocer sus derechos, y eso fue, como yo lo demostré en un texto birlado por la clase dirigente, que se apropió de la soberanía popular y no reflejó nunca en una constitución política. Ahora es curioso que mucha gente que durante años ha reclamado la existencia de una asamblea constituyente para escribir un texto constitucional, ¿cierto? Hoy día, después de toda esa lucha que proviene, ¿cierto?, desde cuando Vicuña Maquena en el siglo XIX publicó un diario que se llamaba justamente Asamblea Constituyente, desde ahí en adelante había estado luchando, se hace una asamblea de asalariados intelectuales en febrero de 1925 o 1924 para hacer una asamblea, para redactar preceptos constituyentes. Es decir, ha habido una idea de importancia de la Constitución. Entonces no tenemos por qué bajarle el perfil o la importancia que tiene la Constitución en la historia política de las sociedades modernas. Que se hayan cumplido, que hayan habido sujetos autoritarios, reyesuelos como Portales, ¿cierto? Que Diego Portales me refiero. Pues, aclaremos. Las veces que fuera ya fusilar a cuantos sujetos que se le oponían en su gobierno, eso no tiene por qué negar la importancia que puede tener un texto constitucional, y más si ese texto constitucional puede ser escrito desde los sectores sociales subordinados y no necesariamente por aquellos que reclaman siempre el saber para escribir este tipo de cosas. Yo creo que es importante, las luchas por las constituciones han sido importantes en Chile. La Constitución, fíjense que la Constitución de 1925, que Portales tiene razón, Felipe, ahora, tiene razón al decir que modificada, cambiada, violada, etcétera, tuvo elementos también importantes. No, pero violada no es lo mismo que modificada, pues, por favor. Pero estoy diciéndolo en general. Violada, ya, fue violada muchas veces, pero fíjate que esa Constitución permanentemente. abrió paso a procesos de cambio político en Chile importantes. Ustedes mismos reivindican el 11 de junio, o el 21 de junio, el 11 de junio de 1971, porque ahí se estableció la nacionalización del cobre y se hizo por una reforma constitucional en la Constitución del 25. La reforma agraria de 1967, el 1 de enero de 1967, posibilitó, ¿cierto?, llevar a cabo la reforma agraria. Entonces, parece ser, yo lo que estoy diciendo, parece ser que las constituciones algo tienen de importancia. Bueno, parece ser. Felipe, por favor, Felipe. Termino con lo siguiente. Sí, Sergio, en este país hay presos políticos. Tan simple y claro como eso. Perfecto. Negarlo sería una estupidez. Hay presos políticos de la revuelta y hay presos políticos en el Gualmapu. Y eso yo creo que nadie lo discute. Tendría que haber una estupidez para discutirlo. Felipe. Yo no soy estúpido para discutir. Yo discrepo con Juan Carlos. Yo más bien creo hubo un pensador socialista alemán, Fernando Lassalle, que en el siglo XIX escribió un libro, ¿qué es una constitución? Y él dijo, la constitución en sí misma es una hoja de papel. La constitución real son la correlación de fuerzas en una sociedad, la correlación del poder en una sociedad. O sea, yo creo que ahí es donde está el punto clave. Poder que surge de la conciencia, por supuesto. Cuando tú hablas de la ley de reforma agraria, la ley de reforma agraria... la correlación de fuerza que hizo posible aquello. Claro, la ley de la reforma agraria no se constituye... Pero si no la tiene, no la habrían podido hacer. Sí, pero había una conciencia previa de muchos años
del estancamiento total del sector agrícola y de la injusticia, de la servidumbre semifeudal. O sea, eso fue lo que produjo. Las leyes y las constituciones son producto de, no son las causas de. En el fondo, eso. Es el... A ver, no, pero es que, perdona, es que no eso, estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Tú lo estás interpretando así, que se equivoca probablemente. No, si yo no. Permanentemente en interpretaciones, Felipe. No, pero es que tú dices, después lo otro que dijiste, yo discrepo totalmente, que esto no es una asamblea constituyente, esto es una parodia. Era una asamblea constituyente. Yo lo dije. No, pero es que tú dijiste la importancia de las asambleas constituyentes. No, dije la importancia de las asambleas, no dije que esta era una asamblea. Sí, bueno, te equivocas en interpretar. Por eso tus escritos son equívocos, porque tú interpretas mal. Bueno, entonces, pero si estamos, por eso que yo voy a anular, porque esto es una farsa, esto es una farsa grotesca, que sigue el engaño del que viene del 89. Entonces, ¿votaste en el 88, eso, Felipe? ¿Votaste en el 88? El 88. Decir no. Eso para otra conversación. Okay, otra conversación. Okay. Eso es para otra conversación. Sí, está bien. Pero yo te digo, nos han engañado más de 30 años y ahora nos dicen... Nadie me ha engañado nada. Bueno, asamblea constituyente. Esta no es una asamblea constituyente. Y quiero ir al fondo de una cosa que nos puede dar para muchos otros programas, y quiero ir al fondo. Y voy a arriesgar aquí que Juan Carlos Gómez y que Gustavo Burgos se escandalicen. Bien. Yo me voy a escandalizar, lo anticipo. 1917, 1918. Toman el poder los bolcheviques, pero estaba programada una elección a una asamblea constituyente. Exacto. Y esa elección se hace bajo el gobierno de los bolcheviques. Exacto. En esa asamblea constituyente, que era asamblea constituyente, no era... Sí. ¿Qué pasa? Los bolcheviques sacan un 25%. Los socialistas revolucionarios sacan casi el 60%. Lenin la liquida y dice que eso es un ente burgués. Esa es expresión de la democracia burguesa, que el poder de ellos es el poder del pueblo, y liquida la Asamblea Constituyente, que era también una expresión muy clara de todas las tendencias, digamos, progresistas, de la Rusia zarista, etcétera, etcétera. La liquida, y los bolcheviques después no solo persiguen a los zaristas, sino que persiguen a los liberales, persiguen a todos los socialistas, a los anarquistas, etcétera, a los mencheviques. ¿Eso es democracia? Para mí, no. Yo no creo que la revolución bolchevique haya sido en ningún sentido democrática, en ningún sentido. Yo creo que fue una perversión de un ideal muy sentido de los sectores trabajadores, pero en ningún caso fue una democracia. Y después los que sufrieron esa dictadura, que se llamó dictadura del proletariado, pero era la dictadura del Partido Comunista. Bueno, los que sufrieron esa dictadura fueron no tanto los zaristas, qué sé yo, porque esos emigraron rápidamente y se fueron a París a darse la Gran Vía, o otros no, sino que los trabajadores soviéticos que fueron explotados en los planes quinquenales, era una verdadera esclavitud la que existió ahí, una esclavitud laboral. Los tipos sin ningún derecho sindical autónomo, sin nada. ¿Quién ha defendido la revolución? Esa fue la revolución bolchevique, pues. ¿Pero quién ha defendido de los que estamos acá esa revolución? Yo estoy diciendo. Yo creo, puede ser que me equivoque ahí. Puede ser que yo defiendo la revolución. Yo no la he defendido. Pero por eso te digo, para mí la revolución bolchevique fue totalmente antidemocrática. Eso es lo que yo digo. Bueno, si estamos de acuerdo, nos ganó. Estamos ya listos. Felipe Portal, en ese punto estamos de acuerdo. Ninguna revolución, ninguna revolución obedece a normas democráticas, por eso es una revolución.
la revolución Como la francesa de los liberales, por ejemplo. O sea, la Revolución Francesa se hizo con guillotinas, por decirlo de una manera metafórica. Además, Y Napoleón después, pues. Y Napoleón. Y la Revolución Rusa, la Revolución Rusa se materializó en la Guerra Civil desde el año 17 hasta el 23. Enfrentó a una coalición de ejércitos contrarrevolucionarios llamado el Ejército Blanco. El proceso revolucionario... Gustavo, la disolución de la Asamblea Constituyente fue anterior a toda guerra. No, por supuesto. Fue en el comienzo. Ni siquiera se convocó, en realidad. Ni siquiera se instaló. No, sí se convocó. No, sí se reunieron. Convocó, se reunieron. Claro, pero llegaron y la cerraron. Tuvieron una sola reunión. Pero Lenin la cerró. No. Bueno, hay una serie de temas. Funcionando. Por supuesto, hay una serie de temas de los cuales yo me hago cargo absolutamente, como por ejemplo la masacre de Kronstadt. En todos esos terrenos, claro, yo estoy, digamos, adscribo a la tesis canónica, digamos, de los bolcheviques y en el proceso de la Revolución Rusa yo me ubico en ese plano. Ahora son demasiados los elementos como para vertirlos en esta discusión. No, sí, por eso. Da para otra. Sí, lo único que yo quiero es aprovechar la posibilidad de, además de pegarle otro coscacho a Juan Carlos en el siguiente sentido. No. Yo creo que... A mí no me pegas coscacho, por favor. Yo quiero hacer solamente un autoritarismo pedagógico. Sí, no, yo lo que creo es que en realidad lo que hay no es que retires el concepto de coscacho, por favor. Porque esto no se puede estudiar en una reunión como esta, no. Bueno, yo lo que solamente quiero hacer una observación. Yo creo que existe, excluyo, digamos, a cualquier cosa que haya dicho Juan Carlos para el efecto de claridad de posición solamente, creo que existe actualmente en la izquierda un fetichismo constitucional, y ese fetichismo constitucional es una expresión del fetichismo respecto de la democracia burguesa, y que se basa en un problema teórico también sustancial, que la más democrática de las democracias burguesas, y estoy citando a Lenin, es una inclemente dictadura de la minoría explotadora sobre la mayoría nacional. Vale decir, no estamos nosotros en presencia cuando discutimos sobre una constitución o cuando discutimos sobre la vigencia de los derechos humanos, no estamos más que señalando hitos que se dan dentro de un marco, como citaba Felipe, de la lucha de clases. La Constitución no es más que una expresión transitoria, quizás arcaica, un tanto fosilizada, de un momento específico de la lucha de clases. La existencia de una Constitución en Alemania, en España, en Chile, a partir del año 73, en Argentina, y en todos los países del mundo hasta el día de hoy, no ha impedido en ninguno de estos casos de que ocurran genocidios o masivas violaciones a los derechos humanos. Esa sola constatación histórica revela la futilidad de centrar toda la discusión política en un aspecto meramente adjetivo del problema político. O sea, centrar todo en que tenemos que votar una constitución que va a ser plurinacional, esto, lo otro, en realidad es un despropósito si eso importa en términos objetivos la desorganización de las organizaciones de trabajadores de la izquierda. ¿Cuál es el efecto directo que ha tenido este proceso constitucional? Las cosas son lo que son en la práctica, lo que son en la historia, y no aquellas cosas que declaman sus dirigentes. Y en la práctica, la constitución que se va a votar es una expresión material del acuerdo por la paz, y ese es un acuerdo en contra de la revolución, es un acuerdo a favor del gran capital, a favor del imperialismo, y en consecuencia, desde mi punto de vista, resulta una cuestión de principios oponerse al conjunto del proceso plebiscitario, del momento que es un proceso fraudulento por su propia naturaleza. Eso, quería hacer esa puntualización. Sergio. No, solamente que yo he tratado de buscar alianzas con el señor Juan Carlos, pero él no se ha enterado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Portales. Ok, pero está bien. Categórico para defenderme solo. Muy bien. Pues perfecto. Jóvenes, estamos estoy de acuerdo con que el señor Portales le haya dejado claro, señor licenciado, de que los bolcheviques cerraron. Era una marca de autoritario. Se sentaron, por no decir otra cosa, en la Asamblea Constituyente, que ellos mismos, previos al golpe revolucionario, levantaban como en el instrumento por el cual... A diferencia suya, Risenberg, yo sigo siendo un bolchevique y no me redro. Ahí no me equivoqué. Me equivoqué con Juan Carlos, pero no con Gustavo. No te equivocaste. No te equivocaste en absoluto. ¿Para qué le vamos a preguntar de la checa?
No, la ¿Ya? checa es otra cosa. Pero bueno, Ya. quiero hacer Perfecto. estamos cerrando el programa, como sé que Juan Carlos va a hacer una presentación de libro porque lo supe a través de una red social de que él iba No. a avisar algunos libros, etcétera. Felipe, por supuesto, que va a anunciar también otro. Yo quiero señalar un libro muy interesante que se llama El consumo de de la utopía romántica. La autora es Eva Illouz. Y los, Tiene como bajada de título El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Es un tema, Ujú. es un libro muy interesante, se refiere de una manera bastante metódica y un tanto a veces abrumadora respecto de la mecánica que tiene el proceso, que tiene, digamos, la vida amorosa en las personas dentro de una sociedad capitalista. Es un texto bastante, esto es una edición que no estaba en castellano hasta hace muy poco, es sacada por Katz, se llama, la traducción es de un señor Miranda, y es un libro muy bueno y absolutamente recomendable, se llama El consumo de la utopía romántica de Eva Illouz, ¿no? Eso quería ¿Producto recomendar. de ¿Es producto de alguna experiencia personal o solamente un... Sí, grandes sufrimientos amorosos me grandes llevaron sufrimientos. a la lectura de este texto, Risenberg, y no tengo vergüenza de decirlo. Ya, muy bien. Pero ¿es no ficción? ¿Ah? ¿Es no No, ficción? este No, no no, no, ficción. es un estudio, llamemos sociológico, sobre Ah, ya, ya. la utopía romántica. No, no, es no No es ficción. novela, no es No, no, novela, no, no, ya. no, 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 en absoluto. Es un estudio muy, muy documentado sobre las características de la vida amorosa dentro de más que una sociedad capitalista, ¿no? Cuáles son los elementos que lo dominan y cuáles son los problemas que se plantean. Analiza una gran cantidad de temas que son propios de la sexualidad, otros que tienen que ver con la estructura de la familia. Un texto muy interesante. Eva y Lowe's. Interesante parece, ¿eh? Parece Absolutamente. interesante. Sí, sí, muy interesante. Juan Carlos, No, la Eva Laus es una especialista en esos temas, tiene varios libros en esa misma dirección. ¿usted iba a Bueno, yo, proponer algún libro? ¿ah? ¿Usted iba a proponer algún libro, Juan Carlos? Sí, yo tengo tres que son de lectura reciente. Ya. Uno que es realmente una maravilla en términos de escritura, de estructura y de la temática, que a mí me ha dejado conmocionado, porque es una mirada desde una persona de una generación joven, pero que mira a la generación de los 70, de los 60, 70 y parte de los 80, que viven en los exilios, que viven las muertes y que cómo van llegando las muertes a su vida, ¿no? Que es el libro de la Alia Trabuco Serán, La Resta. Este libro es una necesidad de leerlo porque te conmueve. Yo decía que conmueve desgarradoramente de ver cómo los hijos de los exiliados, de los luchadores sociales, miran a a esa propia generación, a sus propios padres y van haciendo rupturas con ellos. El otro es un libro de antología de poemas. Las antologías de poemas que pueden ser que uno ha leído poemas de estos autores, en este caso de Jorge Tellier, ¿cierto? Yo tengo la mayoría de sus libros, pero siempre las antologías tienen algo personal de la persona que los antologa, es decir, que los reúne. Son los Y en grandes este, éxitos. ¿ah? Los grandes éxitos, como diría Risenberg. Claro, entonces, en este sentido, este libro que tiene ilustrado por Andrea Ugarte es una maravilla realmente y uno Muestra el recorre libro, Juan Carlos, por favor. la ¿De la antología, cámara? ahí está. Ah, ya. Antología de Este poemas. es muy bueno, está por el Fondo de Cultura Económica, es un libro que uno al recorrer los poemas de Tellier siempre le deja algo muy profundo. Y finalmente, uno de Pablo Aravena, que ya es un ensayo, es una cosa mucho más académica, que es acerca de la inactualidad de Bolívar. Anacronismo, mito y conciencia histórica. Es este libro que yo lo recomiendo porque nos permite pensar a Bolívar. Ya. Bolívar yo digo que es un eterno, que no está inactualizado, todo lo contrario, es tremendamente actual, a pesar de lo que dice Pablo. Muy bien. Así que Les quiero mostrar, A quiero ver. que lo vean. Pero está muy cerca y se ve solamente Más un atrás, letrero. más atrás. Matra, el Vaticano y la pedofilia. El Evangelio ausente. Felipe Portales. Qué lindo libro, Felipe. Catalonia. Catalonia. Ahí trae una niña con falda en la portada, al parecer. No. No.
Obispos. Son obispos. Ah, ya. Bueno, por ahí anda la cosa. Según dice. Según dice, las noches son bravas por esos lados. ¿Y usted tiene un libro también? Sí, señores. Yo cansado con sus recomendaciones de libros tan románticas, tan llenas de flores y belleza, o de drama, porque ese es más o menos el espectro que se manejan. ¿Usted trae un Yo libro les cómico? vengo. ¿Trae un libro cómico? No, señor, yo le vengo con un libro que es un golpe de realidad. A ver. Hoy en día, con el uso de la internet, de las comunicaciones y la vida que está cada vez más centrada en internet, todos nuestros datos personales están siendo grabados, coleccionados en una gran base de datos que quién sabe posteriormente para qué será usada. Yo recuerdo al señor Ampuero, que era canciller de el gobierno de Piñera, que lo único que hablaba era de lo terrible que era el Stasi, que tenía micrófonos en todos lados, y la verdad es que la situación que estamos nosotros, la Stasi es un chiste. Hoy en día se graban este mismo programa, quedará probablemente en algún será digitalizado y estará ahí en alguna base de datos para el futuro. Yo les recomiendo un libro y le recomiendo a la gente que empiece a leer con respecto a estos datos. Yo no sé si Ya. me parece que Privacidad extrema. Extrema privacidad. Sí. correctamente. La extrema Pats. privacidad. Detalles. Escrito por un señor que se llama Sir Edition. El Súper gran poco. Sir Edition, que hermano de Second y de First. Claro. Este es What it takes to disappear, ¿cuánto tomará que desaparezca? Claro, ¿Cómo sería la traducción? ¿Cuánto tomarán desaparecer? cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta desaparecer? ¿O qué tan difícil es desaparecer? ¿Qué es lo que hay que hacer para desaparecer? Es un libro del señor Michael Bassel. Muy bien. Él tiene un podcast en Spotify también, y es muy importante porque aquí hay normas muy básicas que la gente debería empezar a tomar para proteger Desaparecer. los datos. Si antes los datos uno los protegía por el cuento del tío, ahora hay razones mucho más fuertes como para protegerlos. Así que yo recomiendo Extreme Privacy, What It Takes to Disappear, del señor Michael Bassel. ¿Y estará luego? Yo leo inglés, pero ¿estará luego para una traducción castellana o no? No lo sé, me parece que no. Usted lo puede comprar en Amazon, y entrenar su inglés. Bueno, sería una especie de actualización de la conducta de este legendario libro se me olvidó el autor, pero puede que Juan Carlos o Felipe se acuerden, porque evidentemente no tiene idea, que es la conducta de los interrogatorios policiales. Bueno, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? En realidad, la cuestión de la seguridad en la actualidad para las organizaciones, especialmente, yo he estado en varias organizaciones donde los celulares se dejan afuera, con la finalidad precisamente de preservar la privacidad de las discusiones. Jóvenes. Había un manual de un brasileño, me parece. Sí, había el manual de Marighella también, pero el otro no me acuerdo, es un señor que después terminó medio loquito, pero no me acuerdo. La conducta en el próximo programa voy a citarlo porque se me olvidó el nombre. Amigos, hemos terminado este programa. Agradezco a Felipe y a Juan Carlos el haber participado de manera tan entusiasta, enérgica y en algunos momentos un tanto agresiva, que creo que es la necesidad que impone el valor, digamos, de las cuestiones que están acá en discusión. Quiero dedicar al mismo tiempo este programa. Más que agresiva, Felipe, Gustavo, es vehemencia. Vehemencia. Tiene otras connotaciones. Y no bien, qué bueno. Totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Ahora somos todos amigos, ahora está en la paz, claro. Somos amigos, listo. Lo que pasa es que yo como quedé como el único bolchevique que estoy tratando como de generar alianzas nuevas, pero veo que no funciona en eso. Bueno, a propósito de esto, quiero dedicar este programa especialmente a la memoria de una compañera, Aida Rarequeo. Ella falleció el domingo pasado. Es la madre de un compañero, de Baltasar Miranda.
ella en particular para mí tuvo mucha importancia, fue la primera adulta que yo conocí que participaba en actividades revolucionarias y conspirativas durante la dictadura. Recuerdo haber estado en el taller, un taller de zapatería que tenían ahí al final de Avenida Argentina en Valparaíso. Nos apoyaba en la realización de panfletos, declaraciones, y precisamente tenía que ver un poco con lo que planteaba recién Reisenberg sobre la cuestión de las normas de seguridad. Ella es una vieja militante comunista de toda su vida, entregó su vida por la causa de la revolución. Fue una mujer esencialmente libre. En el último periodo de su vida estuvo muy entregada a la cuestión animalista. Fue una mujer que llevó también a la práctica esas cuestiones. Y una persona, como lo decía también Baltasar, una persona esencialmente libre, un espíritu rebelde, una mujer eternamente e inmarcesiblemente joven. Así que dedico este programa precisamente a la memoria de la gran Adida Rareque. Un gran abrazo a Baltasar, a la familia en general, a los compañeros, porque con ella se va, pero no se apaga, una parte importante de la historia del movimiento obrero en Chile. Ella militó acá en Valparaíso, y la verdad me emociona decir estas palabras porque es una persona a la que para mí jugó un papel muy importante en aquellos oscuros días. Eso, y no sé si hay alguna otra cosa general, Sergio, que señalar. Nada, señor, me uno a su homenaje. Muy bien, doy por terminado en consecuencia Nos unimos al homenaje. Muy bien, doy por terminado este vehemente programa. Muchas gracias, Felipe, Juan Carlos y Sergio, por supuesto, por haber estado y acompañado por la invitación en este programa. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao.